Bueno, este video intenta hacer un repaso de las dos actividades que realizamos con los estudiantes de segundo año de la Escuela Repetto. Nosotros estuvimos viendo algunas cuestiones que hacen al Imperio Romano. La verdad que la historia de Roma es muy larga y muy interesante, no pudimos ver todo. Y tiene tres etapas. Una etapa de monarquía, donde gobierna un rey, que es la primera etapa de la historia de Roma, que es una monarquía que surge en la ciudad de Roma y se va extendiendo un poco por el resto de Italia. Después viene una etapa que es una etapa republicana, donde se originan algunas instituciones con participación ciudadana. Y la última etapa, quizás la más conocida, la que aparece en algunas películas, que es la etapa del Imperio Romano, que va del siglo I al V después de Cristo. ¿Por qué hablamos de imperio? La palabra imperio viene de imperium en latín, que significaba el poder militar. ¿Por qué? Porque una de las características de todo imperio, y más de este imperio romano, va a ser su expansión territorial. Expansión que se realiza no por las buenas, sino con el avance militar. Acá Roma va a tomar diferentes actitudes frente a los pueblos conquistados, de acuerdo a qué tipo de pueblo eran, de acuerdo a si se oponían a este avance militar de Roma o si generaban alianzas. Entonces, de acuerdo a esto, Roma les cobraba más o menos impuestos o esclavizaba o no a los pueblos conquistados. Algunos les daba el estatus de ciudadanos. Pero lo que caracteriza al Imperio Romano no es solo que se expandió territorialmente, sino también que el poder estaba concentrado, lo voy a correr un poquito, en una sola persona. Si bien había un senado en Roma, el emperador tomaba las decisiones casi de manera unilateral. Por eso, si bien Roma se viene expandiendo desde antes, desde la época de la República, imperio hace referencia también a este poder ultra concentrado en una persona, en el emperador. ¿Cómo esa persona va a tener control sobre todo ese gran imperio? Va a organizar a ese imperio en provincias. Ustedes en el material que yo les mandé tenían un mapita. En ese mapa, no sé si se ve muy bien, pero la zona más oscura es toda la zona de dominación de este imperio romano. Ven que es muy extenso, abarca Europa en su mayor parte, hasta Europa Central, todo el norte de África y parte de Asia. ¿Sí? ¿Cómo organizan toda esa gran extensión? Bueno, con provincias y poniendo magistrados, es decir, gobernantes a cargo de este poder central en estos lugares. Y además, en cada una de estas provincias, además de mandar un gobernante que gobierna en nombre de Roma, una legión del ejército para que esa población no se rebele. ¿Qué es lo que gana Roma con esta expansión territorial? Primero, obtiene esclavos. La economía del Imperio de Roma es esclavista. Basa su economía en el trabajo de esclavos y los esclavos los consigue de esta expansión territorial, principalmente de pueblos que se oponían muchísimo a la invasión romana y bueno, peleaban batallas y estos pueblos que perdían eran tomados prisioneros. Y además, cada pueblo conquistado y cada provincia debía enviar en forma de tributo distintos productos a Roma. Por eso a Roma llegaban productos de todo tipo. En este mismo mapita vemos cómo era el comercio. Todos los productos que iban de un lado a otro del imperio, ya sea por comercio entre ciudades o por pago de tributo, de impuestos a Roma. Desde hierro, plata, oro, hasta carbón, aceite, cerámicas, pescados, trigos, maíz, bueno, no sé si dije aceite, bueno, todo eso circulaba en el imperio, ya sea por el comercio
de privados, o sea, de comerciantes, como por el pago de tributo que los pueblos dominados tenían que hacer al Imperio Romano. Y como vimos con uno de los primeros videos, esta expansión generaba un proceso de romanización. Es decir, las ciudades conquistadas a veces, porque les llamaba mucho la atención la cultura romana, y otras veces por imposición de los romanos, se romanizaron, es decir, tomaron las costumbres, la lengua, el arte, las leyes, la forma de organizar las ciudades, de edificar los edificios, tomaron de la forma de los romanos. Ya les digo, muchas veces por imposición y otras veces también por una especie de como de querer imitar, ¿no?, a Roma. Los romanos, una forma que tenían de expandirse no era solo invadir territorialmente, sino imponer su cultura, con la construcción, por ejemplo, de acueductos que trasladaban el agua, con la construcción de grandes vías por todo el imperio para poder comerciar, también con la construcción de baños públicos y de termas que se usaba principalmente el sector de élite. O sea, con todos estos edificios, Roma transmitía su poder a los demás pueblos, y muchos pueblos querían claramente imitar a los romanos o convertirse en ciudadanos romanos. De esto se trataba la romanización, de la imposición de esa cultura romana en todo ese espacio que les mostré en el mapa. La lengua, ya les explicaba el video que les di la primera vez, que la lengua que se hizo oficial fue el latín, que era la lengua que se usaba para las cuestiones oficiales del Estado. Cada provincia tenía sus funcionarios del Estado, si no era muy difícil organizar un territorio tan amplio. La máxima extensión del Imperio Romano, o sea, este mapa, todo lo que ocupó el Imperio Romano, su máxima extensión ocurrió más o menos en el siglo II. En el siglo III nos encontramos ante, vamos a hacer una línea, una crisis. Esta crisis en el siglo III empieza siendo una crisis económica que va a derivar después en una crisis política. ¿Por qué es una crisis económica? Porque esta expansión tiene un límite. Llega un momento en el que no pueden expandirse más, porque por fuera de las fronteras de Roma hay pueblos aguerridos que no, algunos que van a provocar invasiones en los siglos siguientes, otros que se van a ir infiltrando, otros que oponen resistencia, y porque además al ser un imperio tan grande era muy difícil de manejar. Por eso hacia el siglo 3, con este límite de la expansión, lo que ocurre, yo lo estoy ordenando causalmente, ¿ven la flechita? Me va a explicar las causas y las consecuencias. Lo que ocurre es que van a tener cada vez menos esclavos, por lo tanto menos personas que trabajen y menos recursos que van a llegar de las provincias. Repito, si ellos se expandían para obtener esclavos y recursos, cuando no se pueden expandir más, les va a faltar ese trabajo esclavo y esos recursos. Lo que va a surgir es un trabajo de colonato. Va a haber algunos campesinos pobres o antiguos esclavos que van a tener que pagar un tributo por usar la tierra de algún terrateniente. Algunos esclavos también se van a empezar a rebelar, va a haber rebeliones de esclavos, y por otro lado va a haber cada vez menos, ¿sí? Por otro lado, es muy difícil controlar un territorio tan amplio. Imagínense que hoy es parte de 3 continentes lo que ocupaba Roma. Entonces se le ocurre a algunos emperadores fragmentar el poder. Entre el siglo III, principalmente entre el siglo III y IV, Roma va a tener primero una división en 4 partes y después una división en 2 partes. La que va a quedar es la división en 2. Les vuelvo a mostrar el mapa. Una va a ser el Imperio Romano de Occidente, todo esto que estoy marcando acá,
Hoy sería Italia, Francia, Inglaterra, España, norte de África, con la capital en Roma, y un imperio romano de Oriente con capital en Constantinopla, que está por acá, ¿sí? Lo dividen en dos para ver si pueden manejar mejor el imperio. Pero esa fragmentación va a ser el origen después de su disolución. Otra cuestión que empieza a ocurrir es que el ejército que cuida las fronteras para que no ingresen otros, se empieza a barbarizar. ¿Quiénes eran los bárbaros? Los bárbaros eran aquellos que pertenecían a otros pueblos que no hablaban idiomas que los romanos pudieran entender. Este término lo usaban los griegos también. Para los griegos los bárbaros eran aquellos que hablaban otro idioma. Y los romanos toman un poco esta idea, van a tratar de dejar afuera estos pueblos bárbaros, pues ya no pueden expandirse más, pero estos pueblos bárbaros van a querer ingresar. Y en las fronteras, el ejército romano, las legiones romanas que cuidan la frontera, de a poco se van a barbarizar. ¿Qué quiere decir esto? Se van a conectar con estos pueblos bárbaros. Imagínense en el mapa. Alguien, un romano que esté cuidando esta frontera, está más cerca de los pueblos bárbaros del este que de Roma. Entonces a veces desobedecen a Roma y ellos comercian con los bárbaros, hacen tratados con los bárbaros, porque es lo que tienen más cerca. Ante la necesidad y ante la falta de control de Roma es lo que muchas veces sucedió. Y lo que además vamos a agregar acá que ocurre es el ingreso de pueblos bárbaros que va a ocurrir entre el siglo IV y V. Algunos historiadores hablan de que estos bárbaros invadieron al imperio en el siglo V y por eso el imperio cayó de un día para el otro. En realidad esta es una visión muy simplista. El imperio venía teniendo una crisis desde el siglo III. Entonces hay otros historiadores que hablan de que hay un momento de transición. Transición sería un momento como que queda en el medio, es decir, entre el siglo III y el V el imperio romano empieza a decaer y todavía no surge nada nuevo. Ese es el momento de transición. Vamos a anotarlo acá. Transición. ¿Entre qué? Entre el modo de producción esclavista, este que usaban los esclavos para obtener recursos, y otra nueva forma que va a ser la feudal, que todavía no va a surgir, va a faltar un tiempo, pero bueno, este es el momento que queda como en el medio, en esta transición. Todavía está en esta transición. No cayó Roma, pero está en crisis. Hay otros historiadores que dicen que estos pueblos bárbaros en realidad muchos van ingresando lentamente, sin que Roma se dé cuenta, y se van a ir asentando en distintos lugares del territorio romano. Y otros pueblos bárbaros sí van a atacar, van a invadir de manera violenta. Y en el último siglo, en el año 476, además el último emperador muere sin descendencia y nadie más nombra un emperador. Pero esto no es por casualidad, sino es porque el imperio ya venía muy desgastado por todo esto. Y además le vamos a sumar otra causa más, que es la difusión del cristianismo. Roma tenía, su religión era politeísta. Esto significa que creían en muchos dioses, pero Constantino, en el siglo IV, decide convertirse él al cristianismo e impone el cristianismo, que cree en un solo Dios, como única religión oficial del imperio. Esto también genera muchos roces dentro del imperio romano. Gente que creía en muchos dioses ahora tenía que decir que creía en uno solo. Entonces esto también genera tensiones. Es decir, me parece mejor para explicarlo hablar de disolución del imperio romano en este momento de transición. El imperio romano va empezando a decaer lentamente hasta que el último emperador no tiene descendencia y entonces no hay más imperio romano, de Occidente. El que cae es la parte de Occidente. La parte de Oriente tiene 1000 años más de vida.